Hola, buenos días. Qué lindo tiempo que estamos teniendo el día de hoy, compartiendo con los hermanos, orando, contando testimonios, rindiendo alabanza y adoración a Dios. Estudiábamos la semana pasada, lo que ya acabamos de recordar, ¿no? Lo que sucedió en Betania, en casa de Simón el leproso, 6 días antes de la crucifixión. 6 días antes. Hoy, domingo, en nuestro contexto nacional, la gente está celebrando el Domingo de Ramos. Lo que la gente celebra hoy, Domingo de Ramos, es la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, que fue el día siguiente de lo que estudiábamos la semana pasada, cuando María derrama el aceite y unge a Jesucristo. Él dice: me están preparando para la muerte. Eso sucede 6 días antes. El día siguiente es cuando Jesús entra a Jerusalén montado sobre un pollino de asno, ¿cierto? Conforme la profecía decía que el Mesías Rey entraría en un pollino, es decir, en un burro chiquito, en un burro potrillo, se llama pollino, y que nunca nadie había montado, y así entró Jesucristo a Jerusalén como Rey. Durante esos 5 días, Jesucristo va todos los días a Jerusalén, está enseñando en las plazas, en el templo. En esos 5 días es cuando Él hace la purificación del templo, que llega y echa a los cambistas y dice que han convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Y esos días, por la noche, todas las noches, Jesús con sus discípulos se regresaba a Betania a dormir. Lo más probable que en casa de Lázaro, Marta, María, de Simón, ahí imagino que repartían en casa, no lo sé, eso no lo dice la palabra. El caso es que lo que sí dice es que se regresaban a dormir a Betania y por la mañana siempre regresaban a Jerusalén. Así sucede hasta el día antes de la crucifixión. Ese día antes de la crucifixión es el día en que Jesús tiene esa cena, esa última cena de despedida con sus discípulos, con sus apóstoles, y en esa cena es cuando les lava los pies y enseña una cantidad de cosas muy hermosas que estudiamos el capítulo 12, y la crucifixión es en el capítulo 19, así que 13, 14, 15, 16, 17, 18 son puras enseñanzas de Jesucristo sentado a la mesa con sus discípulos, ¿sí? Las enseñanzas de eso es muy lindo, ¿no? Están en la cena, Jesucristo establece ahí cenando con ellos y les anuncia la llegada del nuevo pacto. Sí, el antiguo pacto era el pacto que se había celebrado con Moisés, pero Jesucristo les dice, ahí en esa última cena les dice: ahora yo les anuncio la llegada de un nuevo pacto. El pacto que había sido anunciado a los profetas ya llegó y yo lo cumplo en mi sangre, ¿sí? Que es lo que hace ahí en la Santa Cena. Después de eso, Judas se va, Jesús se va con sus apóstoles, se van al huerto de Getsemaní. Allí se van a orar. Es la oración que recordamos que Jesucristo sudó gotas de sangre, de la angustia, donde le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Ahí, cuando están en el huerto de Getsemaní, llega Judas con los soldados, con la guardia, arrestan a Jesucristo y se lo llevan para la casa del sumo sacerdote Caifás. ¿Sí? Estamos hablando de 12 de la noche, por aquí, algo así. Se van para la casa del sumo sacerdote Caifás. Allí son los acontecimientos en el patio de la casa del sumo sacerdote, donde Pedro niega a Jesucristo. Allí es donde es entrevistado por el sumo sacerdote y le pegan una bofetada a Jesucristo y se burlan de él y le escupen. De ahí salen para donde Poncio Pilato. Sí, muy al amanecer salen para la casa de Poncio Pilato. Ahí está delante de Poncio Pilato lo interroga, dice: yo no encuentro ningún problema con este hombre. Él es Galileo, listo, mándelo para donde Herodes. Se van a donde Herodes, muy de madrugada todavía, llegan a casa de Herodes, no pasa nada, Jesucristo no le dice nada a Herodes. Herodes se burla de él, lo azota, le pone una ropa de rey, porque usted es el rey, y lo manda para donde Pilato otra vez. Llega donde Pilato,
Son las 6 de la mañana. Jesucristo ha estado toda la noche de aquí para allá, siendo azotado, burlado, acusado falsamente. Llega donde Pilato nuevamente, y Pilato ahí les dice: yo no encuentro ninguna falta en este hombre, no encuentro razón para condenarlo, pero, porque la gente, no, pero mátalo, lo hemos traído aquí porque nosotros no podemos matarlo, mátalo. Y empiezan y le dicen: no, es que él dice que es rey, y si él se pone como rey, nosotros tenemos un solo rey, que es el César. Y si usted no lo mata, entonces usted es enemigo del César. Mejor dicho, se le armaron contra Pilato. Entonces Pilato es donde se lava las manos y dice: ok, se los entrego, crucifiquen. Eso sucede a las 6 de la mañana. Yo quiero que leamos, vamos a Juan capítulo 18, versículo 38 al 40. Vamos a centrarnos en la muerte de Jesucristo, en su crucifixión. Juan 18, versículo 38 al 40 dice: y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Esto sucede a las 6 de la mañana. Y había una costumbre, póngale cuidado, ese día se celebraba la fiesta de la Pascua. Recordemos que la fiesta de la Pascua es la celebración más importante del pueblo de Israel. Ese día era la celebración más importante del pueblo de Israel, la fiesta de la Pascua. Y había una costumbre que ellos tenían en la fiesta de la Pascua, y es que Herodes liberaba a un prisionero. Entonces aquí es donde Jesús les dice: bueno, ¿a cuál libero? ¿A Jesucristo? No, liberemos a Barrabás. Entrega a Barrabás, o sea, libera a Barrabás, perdón, y entrega a Jesucristo para ser crucificado. El hecho de que suceda el día de la Pascua no es una bonita casualidad. Hay un antecedente supremamente importante que, si queremos entender la muerte de Jesús, la crucifixión, necesitamos entender primero la Pascua. Así que los invito a que vayamos a Éxodo capítulo 12, desde el versículo 1 vamos a leer para comprender la Pascua y de esa manera entender con plena claridad la muerte de Jesús. Versículo 1 dice, Éxodo 12, versículo 1. Acordémonos, pongo un poquito de contexto para recordarlo. El pueblo lleva 400 años, el pueblo de Israel, 400 años como esclavo en tierra de Egipto. Moisés lleva ya un par de semanas haciendo señales y prodigios con el faraón, pidiéndole que deje salir a su pueblo, que lo deje libre. Faraón se ha estado negando. A este momento ya Moisés ha hecho 9 de las 10 plagas, ya van 9 de las plagas que se han cumplido sobre la nación de Egipto, y el faraón aún no ha querido dejar libre a su pueblo. Se acerca, viene la última de las plagas, con la que se finiquita todo el asunto y Dios libera al pueblo de la esclavitud. Vamos a leerlo. Versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras
y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomaron de la sangre y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este pasaje es muy especial, dice muchas cosas. Yo quiero tratar de explicarlas brevemente y resaltar algunas. ¿En qué consistía la Pascua? Literalmente la palabra Pascua viene del hebreo Pesaj y quiere decir pasar por alto. Nos dimos cuenta que justamente lo que Dios iba a hacer era pasar por alto las casas donde estaba la sangre en las puertas. Entonces, esta es la Pascua de Jehová, dice. ¿Cuál es la Pascua? ¿En qué consiste la Pascua? Debían matar un cordero, tomar la sangre de este cordero y untarla en las puertas. ¿Por qué? Porque esa noche iba a venir Dios, ¿y qué iba a hacer? Venía con su juicio, venía a traer justicia sobre esta nación, iba a traer castigo, juicio. Y entonces, y el juicio era para todos los que habitaban el lugar. Dice: donde haya sangre, yo pasaré por alto. Esto es lo que significa la Pascua. Para que los israelitas se salvaran de la plaga de la muerte, es decir, del juicio de Dios, ¿qué tenían que hacer? Matar un cordero sin defectos, un cordero perfecto, perfecto, inocente, puro, y debían colocar esa sangre en la puerta de su casa. ¿Por qué sacrificaron un cordero? Al sacrificar el cordero estaban derramando sangre inocente. El cordero era un sacrificio, un sustituto de la persona que debía morir. ¿Cuál era el juicio de Dios? Voy a matar al primogénito. En cada casa hay un primogénito, o varios. Sí, el papá es primogénito, el hijo también es primogénito. En cada casa iba a matar a los primogénitos. Este cordero moría como sustituto del que tenía que morir de esa familia. La sangre de ese cordero, Dios veía la sangre y entonces pasaba por alto. Ese sustituto moría en lugar de la persona. A partir de este momento, el pueblo de Israel, ¿qué pasaba? Tenía un entendimiento claro de que para ser salvados de la muerte significaba que otra vida tenía que pagar el precio por ellos. Para que ellos tuvieran vida, alguien más tenía que morir en su lugar. ¿Sí? La Pascua entonces es justamente la muerte de este cordero sustituto, sacrificado en lugar de aquella persona que debía morir por el juicio de Dios, por el justo juicio de Dios. Y la sangre era el precio que se pagaba por la vida de estas personas, de las diferentes familias. Entonces, cuando Dios mandó el ángel, veía la sangre y pasaba por alto.
Si lo miramos un poco en el contexto, ¿qué significaba la Pascua para los judíos? Para los judíos la Pascua era ser justificados del justo juicio de Dios que iba a venir sobre sus vidas. ¿Sí? Dios los presentaba juicio, traía un juicio, y el juicio ¿cuál fue? Tienen que morir. La Pascua les perdonaba la vida, la Pascua les salvaba la vida del juicio de Dios, de la justicia divina de Dios. Pero a través de esta Pascua también Dios los liberaba del yugo de la esclavitud en Egipto. A través de la Pascua Dios les daba la vida y los hacía libres de la esclavitud. Dios estableció, ahí más adelante lo pueden leer si quieren seguir leyendo el capítulo 12 de Éxodo. Dios establece que esa celebración de la Pascua la van a hacer siempre, todos los años a perpetuidad van a celebrar la fiesta de la Pascua. ¿Por qué? Para que nunca se les olvide. Las fiestas son siempre una memoria de algo que Dios hizo y quiere que el pueblo recuerde. Y aquí Dios, ¿qué le está diciendo al pueblo? No se les olvide nunca que para que ustedes vivan, un sustituto debe morir en su lugar. Nunca se les puede olvidar eso. Para que ustedes tengan vida y libertad, un sustituto debe morir en su lugar. ¿Está clara la Pascua? Llegamos al tiempo de Jesús. ¿Qué día van a crucificar a Jesucristo? El día de esta fiesta, el día de esta celebración. Ya vamos atando cabos, ¿cierto? Vamos por favor a Mateo capítulo 27 y vamos a mirar la crucifixión. Mateo 27, versículo 32 al 54. Estábamos a las 6 de la mañana cuando Poncio Pilato lo dice, entonces preparan todo, que las cruces, que no sé qué. Versículo 32. Cuando salían, 27, versículo 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja,
veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Hay mucho que pudiéramos hablar de este pasaje. Tiene demasiadas cosas. Si llegáramos a complementarlo con los otros 3 evangelios, mejor dicho, ahí se arma una película muy larga y muy espectacular de ver. Pero vamos a centrarnos en algunos aspectos. Ya todos recordamos lo que sucede. Hay cosas, y estuve investigando, por ejemplo, datos curiosos, como que ningún evangelio habla de las caídas, las famosas caídas que vemos en las películas y que son parte indispensable del Vía Crucis. La primera caída, que la segunda caída y que la tercera caída. En la Biblia no aparece ninguna de las caídas. Aparece que sale Jesús, seguramente cargando la cruz, y cuando sale, viene llegando Simón de Cirene del campo y le dice: vea, cargue usted la cruz. A Jesús ya lo habían azotado, le habían dado pago de todo, ya seguramente venía que no daba más, y entonces pusieron a Simón a que cargara la cruz, y la carga hasta el Gólgota, ¿sí? Pues allí todo lo que conocemos, llega Jesucristo, hay una cantidad pero una cantidad bárbara de profecías que se cumplen en este momento, cuando llega y le dan lo que le dan a tomar, luego lo que intentan romperle las piernas, que echaron suerte sobre su ropa, la túnica era una túnica hecha de una sola costura, una sola pieza, o sea que era ropa muy fina. Entonces dicen: no la rompamos, sino que rifémosla, y el que le gane se lleva la túnica completa. Entonces, todo esto tal cual como estaba descrito en el Antiguo Testamento, cualquier cantidad de profecías se cumplen en este momento allí. Cada cosa que sucede allí, cada palabra que Jesús dice, está citándola de algún salmo o de alguno de los profetas. Todo lo que sucede allí estaba todo fríamente calculado en el Antiguo Testamento, y solamente hablando de esto nos duraríamos un par de horas mirando todas las referencias a lo que Dios como ya lo había planeado. Pero lo digo para que tengamos en cuenta de que nada pasó que fuera una mera casualidad. Todo estaba fríamente calculado. El vinagre que le dieron al final, cuando él estaba y dijo: tengo sed, todo estaba fríamente calculado. Jesucristo es crucificado a la hora tercera. La hora tercera son las 9 de la mañana. Jesucristo fue crucificado a las 9 de la mañana, y Jesucristo exhaló su espíritu, murió a las 3 de la tarde. La hora sexta, cuando dice que hubo tinieblas, es las 12 del mediodía, ¿sí? Como para que vayamos teniendo un poco claro el panorama. Entonces, está crucificado Jesús desde las 9 de la mañana y empieza a pasar la gente. ¿Y qué dice el pasaje que hacía la gente? Se burlaban, le escarnecían, lo ofendían. ¿Quiénes lo ofendían? Ahora bien, espera un momento, recordemos el contexto, y los pongo un poquito en el sitio. El templo de Jerusalén, que es el lugar donde se celebra la máxima fiesta, que es la Pascua. Para la fiesta de la Pascua venían miles de personas. Todo varón judío que viviera fuera de Jerusalén tenía que venir a la celebración de la Pascua ahí a Jerusalén, al templo. Entonces, pues, la gente venía llegando desde las diferentes ciudades. El Gólgota queda ahí nomás, a un pasito del templo, a las afueras. Es una caminata, no sé cuántos metros o kilómetros puede ser, pero es ahí nomás, dentro del mismo lugar, el mismo sector.
Así que por ahí pasaba mucha gente que venía llegando para la fiesta de la celebración de la Pascua. Muchos de los que pasaban lo veían y se burlaban de él. ¿Pero quién más se burlaba? Los sumos sacerdotes, los sacerdotes que estaban allí, los fariseos, los escribas, que eran los conocedores de la palabra de Dios, de la ley, de los profetas, eran los que la estudiaban y la enseñaban cada sábado en sus reuniones en la sinagoga. Se burlaron los ladrones, que uno de ellos luego, sabemos en la historia, está en alguno de los otros evangelios, se arrepiente y dice, no, pues nosotros, uno se está burlando y el otro le dice, vea, pero eres inocente, nosotros estamos acá por nuestros delitos. Y me llama la atención los argumentos que le dan, y yo pienso que nosotros nos podemos identificar con estos hombres que se burlaban. Me gustan los argumentos que ellos le plantean, miren, son puros argumentos lógicos, es pura razón. Pensémoslo, vea, Jesús, usted ayer en la mañana estaba predicando que usted derrumba el templo de Jerusalén, que vemos allí las murallas y las piedras, y en 3 días lo levanta. Es una obra de ingeniería espectacular. Usted es capaz de hacer esa cosa tan tremenda, bájese. O sea, si tiene el poder para levantar el templo en 3 días, no veo por qué no tiene poder para bajarse de la cruz, ¿cierto? Uno de los argumentos. Usted es el Hijo de Dios. Usted aclamó y dijo claritico que es el Hijo de Dios. Ha confiado y ha puesto toda su confianza en Dios. Pues que Dios lo libre de esto. ¿Acaso Dios va a querer y va a permitir que a su hijo le pase esto tan terrible? ¿Cómo se le ocurre? Dios no permite el mal para sus hijos. Y entonces, argumentos lógicos. ¿Qué más le decían? Salvó a un montón de gente, resucitó a Lázaro hace un par de días atrás. Tiene esa cantidad de poder, sálvese a sí mismo y bájese de la cruz. ¿Son o no son argumentos lógicos? A mí me parecen perfectamente pensamientos que yo mismo tengo. Pero si tal cosa, entonces ¿por qué? Nosotros muchas veces nos parecemos a ellos de esta manera. Asumimos y decimos, a mí no me parece que esto deba suceder de esta manera. Dios, ¿por qué permite este sufrimiento? Si yo soy su hijo. Dios, ¿por qué me tiene sin trabajo si soy su hijo? Dios, ¿por qué me permite esta enfermedad si soy su hijo? Dios, ¿por qué? Y empezamos como de alguna manera a mirar con lógica y a tratar de entender lo que estos hombres estaban razonando y presentando delante de Jesús. Y entonces aquí tenemos que aprender la lección de Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Él podía bajarse de la cruz? Él tenía el poder para bajarse de la cruz. ¿Podía hacer así? Bueno, sin hacer así, simplemente aparezco abajo ya, sin huecos y sin nada, como si nada. Él tenía el poder para hacerlo. Él tenía el poder de decirle, Padre, manda a tus ángeles, y acababan con toda la humanidad en un instante. Él tenía el poder para hacerlo, lo dice la palabra. Pero ¿por qué no lo hizo y por qué le rompió la cabeza a todos estos con sus razonamientos y su lógica? Porque Jesús se sometió al plan, al propósito, a la voluntad de Dios. Muchas veces el plan de Dios, su voluntad, lo que Él ha determinado para la historia de la humanidad o incluso para nuestra vida en particular, rompe nuestra lógica. Yo no entiendo por qué Dios me permite pasar por esta situación. Bueno, bien lo has dicho, tú no lo entiendes, pero Dios tiene un plan con esto en tu vida. ¿Sí? Necesitamos, de la misma manera que Jesucristo la noche anterior se rindió con gotas de sudor a la voluntad del Padre, necesitamos hacer lo mismo. Señor, si tú puedes, pasa en esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, yo no entiendo el propósito de esto. Señor, yo no veo qué quieres tú lograr con esta situación, pero cumple tus propósitos, haz tu voluntad.
Esto sucede en el transcurso del día. La gente se va burlando. ¿Y qué hace Jesucristo cuando lo ve, cuando lo ofenden y todo lo demás? No dice nada. Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Los amó, nos amó hasta el último segundo de su aliento de vida por nosotros. 6 horas duró Jesucristo crucificado. 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Como leíamos, antes de las 3, Jesucristo dice, y esto es muy importante: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está citando el Salmo, no recuerdo cuál es, 129 creo, tal cual que dice esta expresión. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una expresión de mucho dolor que los demás no entendieron y dicen, está llamando a Elías. Esperemos a ver si aparece Elías a salvarlo, ¿cierto? Recordemos que Elías no murió. Elías fue arrebatado y fue llevado al cielo, y la palabra de Dios dice que antes de la venida del Mesías iba a venir Elías. Ahora bien, cuando le preguntan a Jesús, hago como un paréntesis, acerca del Elías que había de venir, Jesucristo dice, ya vino, haciendo referencia a el Elías que había de venir fue Juan el Bautista y ustedes no lo vieron, ¿cierto? Cierro paréntesis. Están allí entonces en el momento casi 3 de la tarde y Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Y esta es una frase muy importante, es el momento crucial del sacrificio. Quiero que vayamos a Primera de Pedro capítulo 2, que nos ilustra un poco esto que sucede en este momento. Primera de Pedro 2, 21 al 24 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Está hablando de la crucifixión, murió inocente, tal como, ¿se acuerdan de cuál? Como el corderito de la Pascua, que era un cordero inocente, sin pecado, puro, perfecto, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía los azotes, la corona, todo, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Póngale cuidado. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Qué dice que hizo Jesucristo? En ese momento, en la cruz, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Quiero hacer un paréntesis acá. Y por cuya herida fuisteis sanados. Si estamos entendiendo el contexto, ¿de qué sanidad está hablando? No es sanidad física, es sanidad espiritual, es la salvación. El contexto nos habla no de sanidad física, por cuya herida fuimos, es el mismo Isaías 53, no habla de ninguna manera de sanidad física. El contexto del pasaje habla de sanidad espiritual, hablando de la salvación. ¿Sí? Sigo con el contexto. ¿Qué hizo Jesucristo en la cruz? ¿Por qué Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque sencillamente en ese momento Jesucristo absorbió, recogió, recibió en su cuerpo, en su carne, el pecado de la humanidad y se convirtió en pecado. Dios es santo. En ese momento Dios y el Hijo podían estar juntos. No, porque Jesucristo tenía todo el pecado de la humanidad en su cuerpo y Dios es santo, automáticamente se separaron. Era el momento donde Jesucristo asumía todo el pecado y pagaba el precio. Dice que desde las 12 se puso el sol. Momento de tinieblas, momento oscuro para la humanidad, momento donde Jesús cargaba el pecado de la humanidad. En ese momento, a las 3 de la tarde, una vez
ha recibido el pecado, dice: consumado es. Ya ha sido cancelada la deuda. ¿Para qué llevó Jesucristo nuestros pecados en la cruz? Él pagó el precio por el pecado de cada uno de nosotros. El pecado de cada uno de nosotros fue clavado y se hizo justicia allí en la cruz. Dice la palabra que fue puesto allí en la cruz. ¿Para qué? Para darnos vida eterna, para librarnos de la esclavitud del pecado y darnos una nueva vida. Por eso dice que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Ya las cosas pasadas del pecado quedaron atrás, como cuando el pueblo salió después de la Pascua y dejó atrás Egipto con toda su idolatría y costumbres. Salieron a una nueva vida. El pueblo salió de Israel a su encuentro con Dios y a la tierra que fluye leche y miel. Ese tal cual es el mismo llamado en Cristo Jesús para nosotros. Salimos de la muerte y la condenación a causa del pecado, de la esclavitud al pecado, a un encuentro con Dios, a una vida en la presencia de Dios, a una vida de libertad, vivir para Dios. Jesucristo pagó el precio en la cruz por nuestros pecados. 4 cosas sobrenaturales sucedieron allí en este momento tan especial. Hubo tinieblas desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, hora en que Cristo murió. Algunos estudiosos estuve investigando y hay documentos históricos no religiosos de historiadores de la época que narran de que hubo un eclipse. Ellos dicen que hubo un eclipse, pero lo cierto es que hablan de que sí hubo un oscurecimiento por esa época del cielo, del sol. Algunos hablan de eclipse de sol, otros simplemente hablan de que hubo tinieblas en el cielo. Aparte, historiadores aparte de la Biblia. Hubo un terremoto al momento de su muerte. 3 de la tarde, consumado es. Entregó su espíritu y la tierra tembló, se rompieron las piedras, se movió todo. Muchos de los santos que habían muerto en Cristo resucitaron. Hubo resurrección de los muertos en el momento de la muerte de Jesucristo en la cruz. Y estos que resucitaron fueron a Jerusalén después de la resurrección de Jesucristo. Cuando Él vino también después resucitado, ahí vinieron también todos estos otros que habían resucitado. Y el cuarto suceso milagroso, que es en el que me quiero centrar un poquito, es el velo del templo se rasgó. Y esto es sumamente importante para nosotros. Pongo un poco el contexto. El sistema de Moisés en el pacto mosaico, que se establece justo después de la salida de Egipto, justo después de la Pascua, implicaba unos sacrificios. Como bien quedó claro para el pueblo de Israel, para que ellos vivan, otro tiene que morir. Ese pacto implica unos sacrificios para que Dios vaya perdonando al pueblo. Esos sacrificios, Dios ordenó que se construyera un tabernáculo. Para no ir más lejos, el tabernáculo tenía un lugar que se llamaba lugar santísimo. Y en el lugar santísimo era un cuarto donde había un altar. Y ese cuarto era el lugar donde habitaba la presencia de Dios. No podía entrar ninguna persona, porque si entraba el pecado del hombre delante de la santidad de Dios, la persona que entraba allí caía muerta al instante. Entonces, en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. Y lo que separaba el lugar santísimo del lugar que estaba al lado era una cortina, un velo. Solamente una persona, una vez al año, podía entrar a este lugar luego de haber hecho unos ritos de purificación y limpieza física y espiritual para poder entrar al lugar santísimo, llevando la sangre del sacrificio que ponía sobre el altar, lo cual le daba al pueblo de Israel un año más de perdón. Este altar, este tabernáculo, años después se convirtió en el templo. Tal cual el tabernáculo es el mismo templo, solo que pues una estructura más grande y con más lujos, pero es exactamente lo mismo. En el lugar santísimo está la presencia de Dios. ¿Qué representa esa cortina?
es la separación. Dios es santo, ustedes son pecadores, ustedes acá no pueden entrar, olvídese, si entran se mueren, no pueden. ¿Qué sucedió cuando la muerte de Jesucristo con este velo? Fue rasgado de arriba hacia abajo, no fue un humano de abajo hacia arriba, porque eso era altísimo. Fue el mismo Señor desde arriba que agarró y rompió esta cortina. ¿Qué nos estaba diciendo? ¿Qué nos estaba dando a entender? La separación, el obstáculo, el muro que dividía, que impedía que ustedes pudieran venir a la presencia del Dios Santísimo, se ha roto. Ya se ha pagado el precio por sus pecados para que ustedes vivan en santidad y puedan acceder total, libremente a la presencia del Dios Todopoderoso, a la presencia del Dios Santísimo. ¿Para qué moría Cristo en la cruz? Para este momento de la ruptura de la cortina, para quitar el obstáculo, para quitar la división que había, el abismo que había entre Dios y los hombres, para que a partir de ahora podamos nosotros venir a acercarnos sin restricciones delante de Dios. Si nosotros hemos sido atraídos por Dios y estamos acá, justamente es porque Jesús pagó ese precio y abrió las puertas, rompió la cortina para que nos acerquemos a Dios. ¿Cómo es posible que haya cristianos que no buscan a Dios en la intimidad, que no tienen ese tiempo devocional, que vivimos muy ocupados en muchas cosas y en esto y lo otro, y si encontramos excusas y razones para decir es que por eso es que yo no puedo encontrarme con Dios, es que no tengo a qué hora? Cuando Jesucristo hizo tremendo sacrificio para romper esa cortina y que pudiéramos venir delante de Dios, y nosotros decimos yo soy cristiano y no me acerco a Él, no tiene sentido para nosotros que nos llamamos cristianos no tener nuestro encuentro con Él. Para eso vino Jesús. Veamos ahora un pasaje, por si no lo tenemos ya claro, un pasaje que une y nos muestra con mayor claridad la relación entre la Pascua y la muerte de Jesús. Segunda de Corintios 5, versículo 7. Segunda de Corintios 5, 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Esto requeriría otra explicación completa porque está haciendo alusión a la fiesta de los panes sin levadura, y bueno, sería otro alarde. Es muy interesante y cuando uno lo entiende completo es muy chévere. ¿Cómo? Primera de Corintios, entonces, 1 Corintios 5, 7. O sea, 2 Corintios 5, 7, ¿no decía eso? 1 Corintios 5, 7, eso, me equivoqué. 1 Corintios 5, 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque, póngale cuidado, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Quién es Jesucristo? Nuestra Pascua. El cordero que murió allá en la Pascua en Egipto, que tenía que morir en lugar de los que iban a vivir. Jesucristo es el cordero perfecto, el cordero sin mancha, el cordero inocente que fue sacrificado en nuestro lugar. Jesucristo es nuestro sustituto. Donde yo tenía que morir, Jesucristo dice: ahí muero yo. Cuando la justicia de Dios venía sobre nosotros y nos condenaba por nuestro pecado, Jesucristo toma mi pecado y paga por él en la cruz. Dios trae toda su ira que tenía que descargar sobre cada uno de nosotros por nuestro pecado y la descarga sobre su Hijo en la cruz. En él trae su justicia a Dios. La sangre de Jesús fue el precio. Así como la sangre del cordero puesta en
en las puertas, en los dinteles. Fue el precio para que vivieran aquellas familias, aquellas personas. La sangre de Cristo es la que hace que Dios pase por alto. En la Pascua Dios pasó por alto a estas familias y no trajo la condena sobre ellos. Miremos que exactamente lo mismo dice la palabra de Dios con nosotros. Romanos 3, versículo 24 al 26. Y miren que al ir viendo todos estos pasajes nos damos cuenta de que la palabra de Dios fue escrita por Dios mismo, que es totalmente perfecta y todo está íntimamente relacionado. Romanos 3, versículo 24 al 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. Redención es el pago de un precio, ¿cierto?, para ser librados de la esclavitud. Siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como pago, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de, póngale cuidado, haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Qué nos está diciendo? Uno lo lee y suena medio enredado, pero es muy claro por el contexto que estamos viendo. Dios traía su juicio. ¿Y dónde trajo su justicia? En Jesús. En Jesús somos nosotros justificados. En Jesús se pagó el precio de sangre para hacernos libres. Jesús fue el precio perfecto por nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no estamos condenados a la eternidad en el infierno, separados de Dios, porque Cristo, por su gracia, por su inmenso amor, murió, entregó su vida por nosotros. Pasó por alto los pecados de los hombres, dice el pasaje en el versículo 25, tal cual como Dios hizo en la fiesta de la Pascua. Yo quiero, si quieren hacer el ejercicio, cierren los ojos y imaginémonos. Es el 14 del mes de Nisan. Es la celebración de la Pascua, la fiesta más importante del pueblo de Israel, que les recuerda que para que ellos vivan, un sustituto tiene que morir. Recordaban que su vida y su libertad tenía un precio de sangre, un cordero inocente. Es este día de la Pascua. Es temprano en la mañana. Llevan a Jesús a ser crucificado. Lo clavan en la cruz a las 9 de la mañana. Está allí durante horas colgado. La gente pasa, se burla, le dicen cosas. Al mediodía, de repente, el cielo se oscurece y hay tinieblas. La gente se pregunta: ¿qué pasó? ¿Qué está sucediendo? Esto es algo especial. Jesucristo empieza a cargar, a tomar sobre su propio cuerpo los pecados de toda la humanidad. A las 3 de la tarde, en el Gólgota, en una ladera del monte Moría, mientras Jesús dice: consumado es, y está dando a entender con esto que el precio por la humanidad es pagado, y entrega su espíritu y muere, al mismo tiempo, en el mismo monte Moría, sobre la explanada del templo, están matando los corderos de la celebración de la Pascua judía. Creo que podemos abrir los ojos. Más claro no puede ser. Jesús es el Cordero Pascual. Es el Cordero que pagó ese precio para liberarnos de la esclavitud, para que ya no vivamos para nosotros, sino que vivamos para Él, para que ya no volvamos a hacernos esclavos del pecado, para que vivamos conscientes de la vida eterna que Él nos ha regalado. Y por si fuera poco, hay otra referencia que quiero que miremos, ya con esto concluimos.
una referencia más antigua todavía a la Pascua. Quiero que miremos Génesis 22 y vamos a ver lo maravilloso y lo espectacular que es Dios, lo minucioso que es en sus planes. Cómo no se le escapa absolutamente nada, nada al azar. De manera que podemos confiar plenamente en Él, que nuestras vidas están en sus manos. Génesis 22, versículo 1 y 2 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac. Mira el juego de palabras: único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Saltemos al versículo 9. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio a voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí en sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, póngale cuidado, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de este lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Este es un momento que, cuando vemos la manera como se unen la historia de Abraham, la Pascua y la crucifixión de Jesucristo, a mí me vuela la cabeza lo espectacular que es. Abraham, para cumplir este llamado de Dios, hace un viaje de 80 kilómetros desde su casa hasta el monte Moría. Cuando llega al monte Moría, Dios le dice: aquí debes sacrificar a tu hijo. Y cuando va a entregar a su hijo, ¿qué le dice Dios? No lo mate, yo he provisto un reemplazo. Quita a tu hijo y pon ese cordero que está allí, ese carnero, ponlo allí y sacrifica a ese. No va a morir tu hijo, tu único, va a morir este cordero en su lugar, en reemplazo, y su sangre es la que yo voy a ver, la del cordero que se pone como reemplazo. El monte donde Abraham llevó a sacrificar a su hijo es el monte Moría, mismo monte donde Jesucristo, cientos de años después, fue puesto en lugar nuestro. El mismo lugar donde Dios trajo un reemplazo es el mismo lugar para Isaac, es el mismo lugar donde Dios trajo un reemplazo para nosotros, el mismo lugar físicamente y la misma historia para nosotros. Él pagó en nuestro lugar. Creo que este es un llamado a que seamos conscientes del intenso amor de Dios, de cómo sus planes, sus propósitos son perfectos, de cuán confiable es su palabra, que nos demos cuenta de lo valiosos que somos para Dios, de lo dispuesto que estuvo Dios, que no escatimó la vida de su propio hijo, su hijo único, unigénito, para que entregara su vida inocente en la cruz por nosotros. Pienso que Dios nos llama a que seamos conscientes de lo que implica la muerte de Jesús. Es nuestra vida, es nuestra libertad, es la apertura a la presencia directa de Dios sin intermediarios. Ya no vivamos más en pecado, ya no vamos más enredados en tantas cosas de este mundo.
pasemos el velo, encontrémonos con nuestro Señor y vivamos para Él. Oremos. Amado Dios, queremos darte gracias por esta palabra, por este tiempo. Gracias porque no hay palabras en nuestro corazón, en nuestros labios para agradecer el precio que tú pagaste por nosotros. Para que viviéramos tenía que morir tu Hijo inocente, Señor. No permitas que nosotros en nuestro diario vivir pisoteemos la sangre de Cristo, viviendo de una manera egoísta, viviendo enfocados en nuestro propio parecer, buscando simplemente lo que a nosotros nos parece y dejándonos llevar por las cosas de este mundo. Señor, entendemos que tus planes, como lo dices acerca de nosotros, desde antes de la fundación del mundo, nos llamaste a que estuviéramos contigo. Señor, nos amaste antes de nacer. ¿Cuánto más debemos nosotros corresponder a tu llamado, a tu voz y venir a tu dulce encuentro, Señor? Tú te proveíste de un reemplazo con dolor, la sangre de tu único Hijo perfecto, inocente, entregada en lugar de nosotros pecadores. Señor, permite que cada día nosotros podamos acordarnos de tu entrega, de tu sacrificio perfecto por amor a nosotros. Que de esa manera nos sintamos valiosos, absolutamente amados por ti. Señor, queremos habitar en tu presencia. Ya no hay nada, absolutamente nada, que nos separe de ti. Hoy te pedimos perdón por nuestras fallas, por nuestros pecados, por nuestras actitudes, por nuestras rebeliones. Límpianos, Señor. Límpianos para vivir una vida santa, agradable a ti. Que cada día, Señor, verdaderamente vivamos esa salida de Egipto, esa salida del mundo, esa ruptura con el viejo hombre. Que dejemos atrás el pecado, la esclavitud al pecado, los malos hábitos, el vivir conforme a lo que nos enseña el mundo. Egipto representa el mundo, Señor, y tú nos has liberado, tú nos has dado vida eterna. Muévete en nuestras vidas, Señor, y haznos cada día más conscientes. Espíritu Santo, muévete en nosotros cada día para que estemos alertas, atentos, para vivir para ti, para llevar tu palabra a cuanta persona tú pongas en nuestro caminar, Señor. Hoy nos presentamos delante de ti. Tú has provisto para nuestras vidas, tú has provisto la salvación perfecta, nos has dado la sanidad de nuestro espíritu. Hoy clamamos a ti, Señor, para que seas propicio a la necesidad de cada uno de nosotros. Si estamos en un momento de duda, de dificultad, que no entendemos tus planes y tus propósitos, abre nuestros ojos para que veamos el camino que tú quieres que sigamos. Danos la fortaleza para caminar tus pisadas y ser dignos, comportarnos como dignos hijos tuyos, como corresponde a tus hijos, Señor. Bendice la vida de cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor. Permite que este acercamiento a ti sea como la salida del éxodo de Egipto, que salimos a tu encuentro y de ahí pasamos a la tierra que fluye leche y miel. Bendice nuestra vida, bendice nuestros hogares, nuestras familias, como consecuencia de que habitamos allí en tu presencia. Guíanos, Señor, guárdanos de todo mal, líbranos de caer en tentación. Sé teniendo cuidado de cada uno de nosotros y haciendo que nuestros corazones de cada uno de los miembros de esta iglesia seamos avivados y rendidos a ti. Hoy ponemos esta semana en tus manos, pedimos tu bendición, Señor, que todo lo que hagamos, todo lo que hablemos, sea para glorificarte y para afirmar esta palabra que has hablado en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.